de presentar a un excelente ponente. Soy la licenciada Leslie Delgado, asesora académica de la consultora. Presentar a Rolando Romero, magíster en Ingeniería Industrial, Gestión de Operación y Logística por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Licenciado también en Estadística por la Universidad Nacional, Pedro Ruiz Gallo. Bueno, esperando que este taller cumpla con las expectativas, le doy la bienvenida al licenciado para que inicie su presentación. Antes recordarles que todos los presentes recibirán la certificación a nombre de la Universidad Nacional de Piura. Bien, buenas noches con todos, bienvenido, licenciado, puede iniciar con su presentación. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches con todos, bienvenidos. Vamos a comenzar. Bueno, ya me hicieron una presentación previa, de Rolando Romero Paredes, estadístico y pues inmersos en el tema del procesamiento de datos, en este caso con el SPSS, ¿no? Entonces, en este taller de análisis de datos con SPSS para la investigación, vamos a conversar sobre algunos conceptos claves, sobre la fiabilidad según los datos recolectados y sobre algunas pruebas de hipótesis según la investigación a realizar, ¿no? Bienvenidos a los que acaban de ingresar, ¿ya? Entonces, esto del tema de los datos comienza con un objetivo, ¿no? Con un escenario de investigación donde pues todos saben muy bien que se presenta una problemática y de acuerdo a la problemática pues tú te planteas variables de investigación, nacen, se conceptualizan y de la forma abstracta se lleva a la de indicadores y se recolectan los datos, ¿no? Y entonces llega la estadística y nos da un conjunto, nos brinda como ciencia un conjunto de herramientas, ¿no? Para procesarlos. Entonces, a veces terminamos la carrera y al momento de terminar la carrera, retomar el tema de la estadística, o estás en el último ciclo y retomar el tema de la estadística que llevaste en tercero o cuarto es medio pesado para el tema del procesamiento de tus datos. Entonces, en este taller y después en el curso de nuestro quinto grupo, vamos a ver todo desde el punto cero del software, para poder hacer el tratamiento, ya sea de la forma descriptiva, porque hay algunos estudios donde se hacen propuestas de recolección de datos desde el punto de vista descriptivo y después se hace una propuesta, los típicos escenarios de investigación descriptivos propositivos, y también desde el lado inferencial, ¿no? Y también desde el lado inferencial. Entonces, desde el lado descriptivo, como lo hemos visto, digo lo hemos siempre porque hemos pasado todos por los cursos de estadística de la universidad, basados ya sea para la carrera que tú lleves, desde las típicas tablas, los gráficos, los escenarios de medidas descriptivas y gráficos en diferentes ámbitos, ¿no? Ahora tenemos gráficos, pues, ya en lo que nos brinda la herramienta del SPSS. Este software, pues, ya nos brinda, pues, hasta muchas veces mapas, ¿no? Trabajar con archivos como un sheet file, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, basados en un sheet file, te permite hacer con un mapa de una ciudad, de un país, te permite hacer pues un mapa de calor focalizado, dependiendo de qué es lo que quiere mostrar. Pasando por los gráficos de barras clásicos, por los gráficos de pastel, de barras dobles, pasando por los gráficos de burbujas, por ejemplo, y pasando por los gráficos clásicos de regresión, de dispersión, los gráficos de pirámide, etc. Y en la parte inferencial, el tratamiento en las investigaciones, pues, está asociado a tu diseño, ¿no? A tu alcance. ¿Cuál es el alcance de tu investigación? Tu investigación es correlacional,
termina siendo descriptiva, termina siendo en el diseño experimental. Si es experimental, es quasi, es pre, es no experimental, es experimental pura. Entonces, ¿de qué tipo es? De acuerdo a eso, pues necesitarás, no todo, pero sí algunas pruebas muy, pero muy claves dentro de la estadística inferencial. Y para eso, pues, es ideal tener una cantidad de datos basados en tu población, y esa población que tú debes definir de manera clara y concisa, ya para ir a campo y recolectar, ¿no? Recolectar en la forma que, que nosotros sabemos muy bien en la adaptación. Ahora viene el Google For, ¿no? Viene el Google For y te ayuda, ¿no? Es una herramienta que te ayuda a hacer aplicaciones. Pero hay que tener cuidado con el Google For, ¿no? Tiene sus detalles de configuración, ya sea para que te responda solamente un grupo definido, que tiene un correo, tiene que estar instalado, ya sea eh, para que te responda personas que no tienen, que no están conectados a un correo, pero que ya no puedan responderte de nuevo. O sea, y ese es el Google For, pero hay otras plataformas para poder hacer este tipo de... El público objetivo es importante. Si tú recolectas y le envías dices, pasa el link, ¿no? Eh, Mucho cuidado con lo que pasamos, con lo que recibimos, porque ese dato podría generarnos, definitivamente, yo creo que te va a generar un sesgo eh, para poder hacer luego un procesamiento óptimo, ¿no? Para poder hacer un procesamiento óptimo. Entonces, en el curso de SPSS, no desarrollamos técnicas de muestreo, de muestra, porque no está dentro del software, pero sí, de primer momento yo les recomiendo tener cuidado, ¿no? No es la misma fórmula clásica de hogares y consumidores que tener una fórmula para un escenario preexperimental o cuasi experimental. No es lo mismo amas de casa con preguntarles sobre usos de detergente o un determinado condimento o un determinado sobre un estudio ómnibus, por ejemplo. Si yo estoy interesado en un estudio ómnibus, y preguntarle por diferentes marcas de uso a jefes de hogar o jefas de hogar, que trabajar con pacientes, ¿sí?, que son operados de no sé, a ver, se me ocurre un operado de corazón, ¿no? ¿Ya? Y pues tienes que esperar hasta acumular el requerimiento de tu muestra, ¿no? Y eso requiere un tamaño de muestra específico. Entonces, hay que tener cuidado con esos detalles. No es la fórmula clásica de aquella pues, que encontrábamos en la época universitaria, donde decía el PQ, ¿no? 50-50 y se acabó. Hay que tener cuidado también con esos detalles de la población y la muestra, ¿no? Entonces, pasando por todos estos pasos, llegamos a la base de datos, ¿no? Porque nos vamos a campo, y cuando ya nosotros tenemos, ahora ya se reactiva el tema presencial, y hay público que va a hacer está haciendo sus pilotos, está haciendo sus tesis, y va a tener que pasar al lado presencial, hacer la recolección de datos. Si llega, repito, a través de la nube en un formato de Excel, pues SPSS simplemente Control-C, Control-V, como lo vamos a ver en unos minutos. Pero si hay que tipear, hay que tener claro que el SPSS, que es esta vista que tenemos aquí, ¿ya? Tiene dos escenarios, dos hojas, para los que no lo conocen, parecido al Excel, donde tienes la vista de datos en una hoja y la vista de variables. Sin embargo, Excel tiene para más hojas. Ustedes me podrían decir, Rolando, pero Excel tiene para más hojas, sí. Sin embargo, SPSS tiene otras ventanas,
¿no? Tiene otras ventanas. ¿Por qué? Porque esta es la ventana de los datos, de mi base de datos, ¿ya? Donde tengo el área del ingreso de datos y tengo el área de la definición de las variables, donde le tengo que decir al software qué tipo de variables estoy trabajando, de acuerdo al formato que trabaja el software. Les comento algo, el software trabaja en tres medidas, en escala para todo dato cuantitativo y dos medidas para las variables categóricas, ¿ya? Que son la escala nominal y la ordinal. Entonces, detalles que se van a ir viendo en la plataforma, ¿no? Entonces, por aquí tenemos que pasar cuando queremos procesar los datos. Dicen, me han dicho que lo haga en SPSS. Está bien, hay que llevarlo al SPSS, ¿no? Ya tengo mi data en Excel, pero la data en Excel puede ser que comience de cero o que comiences de cero en SPSS. A veces comenzamos en el camino de lo conocido, ¿ya? Y lo conocido inmediato es el Excel. Para algunos ya tienen la experiencia y ya entran directo al SPSS, un poquito, ya han caminado un poquito por el SPSS, a veces sus cursos de estadística en la universidad los llevan con estos software en la parte básica, pero no lo vuelven a ver, ¿no? Pero ya han caminado un poco. Entonces puede ser directo aquí o directo en Excel. Repito, aquel que no conoce la plataforma, lo primero que utiliza es algo amigable. Ingresa con el Excel y después va al SPSS. Esto para conocer un poco el entorno de cómo se mueve el SPSS. Y yo les hice una mención, que el SPSS trabaja no con hojas, ¿ya? Como el Excel, que tiene hoja 1, hoja 2, y puedes enumerar y sacar varias hojas de resultado. El SPSS tiene una ventana de resultados, los cuales tú puedes ir renombrando y guardando, ¿ya? Pero trabaja con ventanas diferenciadas. Ventanas como, por ejemplo, la sintaxis, ¿no? Lo de la sintaxis es clave, porque si tú vas a trabajar varias veces con la misma data, o estás actualizándola siempre, te puede servir muchísimo, te sirve muchísimo. Inclusive hasta la versión de prueba que tú instalas, que te dura un mes, o que te dura aproximadamente 5 semanas de la página de IBM, ¿ya? Te da para guardar la sintaxis, te permite guardar la sintaxis, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene SPSS dentro de los formatos? ¿Ya? Un formato clásico que a ti te dicen en la tesis, tienes que presentar tu tesis en formato APA. Entonces las tablas van a venir en formato APA, ¿no? Entonces las tablas, si vienen en formato APA 7, tienen que tener un título en negrita, el número de la tabla en negrita, el título de la tabla en cursiva, en Times Roman 12, y luego tiene que tener 2 líneas con los encabezados y una línea que cierre, con excepciones del total que puede llevar 2 líneas, sin ningún problema. Y lo demás debe ser Arial, Times Roman 12, y con nota al pie, ¿no? Con nota y el comentario. Entonces, se puede formular desde el SPSS para que tus tablas, cuando se van generando, ya nos dan el formato APA de tal forma que copio y pego directo a mi Word, ¿no? Copio y pego directo al Word. Y esto se configura, desde el SPSS. Héctor, te comento que lo trabajaba yo desde la versión que conozco hace muchísimos años. Solamente que tienes que conocer porque antes era, Héctor, que tú hacías clic aquí, que tú hacías clic acá y ya te salía la tabla. Pero ahora, si tú la revisas minuciosamente, los datos no están en el formato de Time Romance. Entonces, generas tu propio formato. Sí te va a servir el de aquí, pero por las líneas, ¿no? Hay algunos en la versión última de prueba, te da
la tabla con los formatos de letra, pero con las líneas hay que elegirla por aquí, ¿no? Si no, si es Vancouver, tú la editas, o sea, tú la puedes editar. Eso sí, tú la editas, eso, y lo guardas, y queda aquí tu formato. Por ejemplo, acá yo le he puesto mi propio nombre, ¿no? Un nombre al archivo. Y eso lo he aplicado y ya quedó en mi SPSS. Sí se puede, sí se puede. Entonces, cuando yo tengo un conjunto de datos, yo ya recolecté los datos, ¿ya? Viene la persona que está con los datos y me dice, bueno, me han pedido la confiabilidad, ¿no? Me han pedido la confiabilidad. Entonces, y le pregunto yo, ¿no? ¿Qué tipo de datos tienes? El que tú conozcas tus datos es muy importante, porque cuando te dicen qué tipo de datos tienes en la respuesta de tus preguntas, entonces tú tienes la opción, a ver, preguntas, pero yo no le pregunté a nadie. Ya, solamente hice una pregunta, después tengo de registros como lo que les estoy mostrando ahorita, ¿no? Entonces tú puedes tener simplemente toma de datos a través de tu documento. Por ejemplo, esta es una tesis en la cual asistimos a un gran amigo, ya, anestesiólogo, donde esta es una parte de lo que se ve de los datos. Ahorita lo voy a mostrar. Entonces aquí se aplicó anestesia, ya, 2 tipos de anestesia en pacientes, y se iba tomando, si se dan cuenta, aquí en los periodos, cada 15 minutos, la presión sistólica, diastólica, la media se calculó, ya, la saturación, la frecuencia cardíaca, etc. Entonces, cada 15 minutos, durante 300 minutos, ¿ya? Entonces, iba tomando nota. Lo único que se le preguntaba era, en la escala del 1 al 10, ¿cuánto es su dolor? ¿No? Porque esta toma de datos era, se tomaba el dato de qué anestesia le habían aplicado, se aplicó midazolam y fentanilo, y los datos se iban tomando posoperatorio, ¿no? en la sala, ¿sí? Y después en su área correspondiente. Entonces, y me dijo, ¿y qué fiabilidad debo aplicar? Y yo le dije, ¿no? Yo le dije, mira, depende de tus datos, pues. Vamos a ver tus datos. Sí, tú conoces mis datos, entonces, estos datos tienen que pasar por un proceso de confiabilidad o de fiabilidad de Cronbach. ¿Pero por qué Cronbach? ¿Por qué no un KR20, no? ¿Por qué no un McDonald's? Porque Cronbach su nacimiento fue hecho para variables cuantitativas. Y por ahí ya comienza el conflicto, ¿no? Pero si yo lo he utilizado en mi tesis, con él no necesariamente, pero sí con otro, ¿no? Donde los datos eran ordinales y sí, pero por software, por facilidad de acceso, se asumían las cifras y se calculaban Cronbach, que también nos aproxima mucho al dato. Sin embargo, al mismo tiempo que por los 70 que aparece Cronbach, también nace Omega. Y Omega es complejo para calcular, por ejemplo. Omega, con un tipo de escenario de preguntas de tipo ordinal, de respuestas ordinales, ¿ya? Está diseñado a medida para este tipo de respuesta. Sin embargo, acá tenemos datos cuantitativos, ¿sí? Y entonces, ¿cómo lo hago? Hay que correrlo en el SPSS, ¿no? Entonces, vamos un ratito al SPSS para correr un poco esto, ¿ya? Y cuando uno abre el SPSS, pues tiene opciones como archivos de muestra, y acá en archivos de muestra puedes revisar algunos archivos que te pueden servir por ahí. A esos audios, por favor, no se olviden. Aquí, se vienen más con los ejercicios. Ya, gracias.
Entonces acá tienen algunos archivos que les puede servir prácticamente para practicar, dependiendo de la necesidad, ¿ya? Yo he tomado algunos de ahí para la clase de hoy, las cierras y se abre la ventana, ¿no? Entonces, aquí el SPSS te ofrece una serie de opciones donde tú puedes segmentar, transponer, guardar, ver las variables, dependiendo de tu data, crear nuevas variables, recodificar. Y aquí, donde yo voy a ir específicamente ahorita, de comienzo, voy a ir a hacer mi confiabilidad. Entonces, reviso. En escala debe aparecer análisis de fiabilidad, pero también aparece omega. Entonces, para yo utilizar uno de los dos, tengo que tener claro cuáles son y cómo son mis datos. Entonces, voy a abrir la data. Vamos a abrir la data por aquí. Estamos en... acá. Ya está. Entonces, aquí está la data. ¿Ya? Esta data no es que es reciente, esta data es del año 2011, que la trabajamos con Valentín, y su data, ayer justo le pedí permiso para después, mira, después de 11 años, decirle, Valentín, ya puedo utilizar tu data en una clase, en un taller, y me dio el permiso, ¿no? Entonces siempre se le pide permiso al autor. Entonces, el índice de fiabilidad, aquí el que se ajusta es el índice de fiabilidad de Cronbach. Cronbach, donde todos pueden haber utilizado su fórmula, y la fórmula que nos dice varianzas, ¿no? Varianzas. Y, insisto, y también me podrían insistir, Rolando, pero el mío era ordinal, pero también le saqué la varianza. Pero recuerda que es una categórica, que Likert, a través de sus puntajes, permite hacer ese tipo de trabajo. Sí, perfecto, pero omega es la ruta. Pueden encontrar artículos científicos de comparación de los dos, y podríamos tener ahí, para que puedan tener el sustento suficiente, ¿no? Les podría compartir en algún momento también, ¿no? El detalle. Entonces, aquí para esto aplicamos un índice de fiabilidad. Esta es la ruta clásica, y por ahí me puede decir, Héctor me puede decir, Rolando, pero un ratito, en mi SPSS no aparece, ¿no? En algunos ya lo tiene. Esto es un complemento, ¿no? Esto es un complemento del SPSS. Entonces aquí, en análisis de fiabilidad, tú seleccionas lo que estás interesado en buscar la fiabilidad. Seleccionas una ruta de qué pasa si elimino uno de los elementos, para saber si se modifica, si fuera necesario. Y ahí viene un detalle, porque pasamos por la experiencia, por ejemplo, de algunos test, y el software te dice, sí, elimina. El software te puede decir que elimines, te puede decir de 20, te puede decir que elimines 10, pero con los 10 que te quedan, ¿se miden los indicadores que tú estás proponiendo en tu investigación? Lo que tú propones en la investigación tiene que ser coherente con lo que después debe salir en tus resultados de tu informe tesis. Porque si tú presentas una variable, ¿ya?, con 25 indicadores y el otro con 40 indicadores, y ellos me forman 4 y 5 dimensiones en la segunda variable, entonces, si yo he creado el documento, debes haber pasado por un análisis factorial definitivamente, porque has creado el documento, has hecho su procesamiento, has generado sus correlaciones, has generado sus dimensiones. Si es de un autor, ten cuidado, porque el decir elimino, ¿ya?, el decir elimino nada más, también es muy tedioso. Entonces,
¿Estás dispuesto a perder o te has equivocado en las alternativas de respuesta? ¿Qué es lo que pasó? ¿O tu piloto no fue correcto? Bueno, esos son detalles que pasan a veces que se encuentran en la data, ¿ya? Entonces aquí podemos elegir qué pasa si algunos descriptivos, ¿ya? Algunos descriptivos, algunos resúmenes si deseas. Continuar. Y acá me aparece el modelo alfa y Cronbach. Y me va a generar el cálculo. Si te das cuenta, ya me sale mi formato que yo requiero, ¿no? Entonces aquí me sale, mira, ¿cuánto me da el alfa y Cronbach? Me dice que es 0.963. Y es un valor ideal. ¿Por qué es ideal? Porque cuando tú trabajas el índice de fiabilidad, perdón, el índice de fiabilidad nos dice, ¿qué pasó por aquí? Ya, el índice de fiabilidad nos dice que va aceptable hasta 0.7, pero ideal, un escenario ideal es de mayor o igual a 0.8, ¿no? Es un escenario ideal. Entonces, mira cuánto nos da, 0.963. Entonces, esto no es que a mí se me ocurrió, ¿no? Esos son los datos los que hablan. Tus datos hablan. Tus datos te dicen a ti qué es lo que pasa si. ¿Qué pasa si? ¿No? ¿Tus datos son confiables? ¿Son fiables? Entonces, ¿hay relación entre ellos? Entonces, esto es importantísimo. Ese es el punto de partida del siguiente, de la investigación y el siguiente paso. ¿Cuál? Procesar. Porque si tú procesas datos no fiables, puede que tu investigación tu documento de recolección de datos sea válido, pero tus datos no lo son, de campo. Entonces, tesis rompiendo el protocolo de la investigación, ¿no? ¿Ya? Porque son datos sesgados. Entonces, no hay una buena, no vale la pena, pues, ¿no? Entonces, aquí es 0.963. Si es 0.963, yo ya no tengo que decir nada, ¿no? O sea, yo ya evaluar esta tabla, veamos esta tabla, porque acá me da algunos estadísticos descriptivos, pero es con respecto a las respuestas, ¿sí? Globales, lógicamente, globales, y la verdad es que tendríamos que determinarlo de manera diferenciada. Aquí te está diciendo en cuánto se incrementa o decrece tu índice de fiabilidad si tú eliminas este ítem. Si tú eliminas este ítem. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Porque yo podría de primer momento, ¿ya? Decir, a ver, aquí, si yo lo elimino, me va a quedar lo mismo. ¿Vale la pena? No. En realidad no vale la pena eliminar ninguno porque es muy alto tu índice de fiabilidad. Sí se recomendaría, si yo te estuviera haciendo, si estuviéramos sentados conversando, o si tú lo estás haciendo solo, porque la idea es esa, ¿ya? La idea es que tú lo hagas. Entonces, si tu alfa y Cronbach hubiese dado 0.69, aquí yo me preocupo. Aquí hay que generar una alerta. Uy, esto no cumple el mínimo requerido. Y si no cumple el mínimo requerido, pues, ¿qué va a pasar con el jurado? Te va a decir, los jurados son personas capacitadas y que tienen conocimientos de investigación y con todos los protocolos de las tesis en las escuelas para hacer las observaciones correspondientes. Y desde el punto de partida tú presentas un índice de fiabilidad de 0.69. Entonces, ¿qué pasó? Te va a decir, lo primero, observación, ¿no? Sus datos no son fiables. ¿Por qué? Porque es 0.69. Pero más abajo había una tabla que te indicaba
¿ya? Más abajo había una tabla que te indicaba que si eliminas, vamos a ponerlo en contexto, si eliminas este ítem, es solamente un ejemplo, ojo, este valor sube a 0.73. Entonces, en tu informe de fiabilidad, deberías considerar, ¿ya? En tu informe de fiabilidad deberías considerar ese comentario. ¿Cuál es el comentario? Acerca de poder visualizar, ¿ya? Que si bien es cierto es 0.69 y tú estás determinando de que vas a eliminar el ítem para lograr un 0.73 y que mi documento sea fiable. Es importantísimo que en tu documento previo, en tu formato de informe de confiabilidad, ¿ya? Lo puedas incluir. Entonces, esos detalles nunca dejémoslo de lado porque es el punto de partida clave. Eso lo pones en tu formato informe, ¿no? Voy a borrar esto, espérate para borrar. En tu formato del informe, ¿no? Aquí viene esta tabla que te estoy comentando y aquí haces los comentarios al respecto, ¿no? Si eliminamos el ítem, entonces eso sube, se acabó. Pero eso ya lo haces después. Pero el SPSS ya te ayudó en la primera parte. Ya te dice, el SPSS te dice, mira, eso es lo que pasa si vas a eliminar. Pero yo te recomiendo ahorita no eliminar porque todo está muy alto. No hay a nadie se debería tocar, ¿no? Ningún ítem, ninguna pregunta, ningún elemento observado se debe eliminar. Es un buen índice. Punto de partida, sí es alfa y Cronbach. ¿Ya? Sí es alfa y Cronbach. Ahora, ¿qué pasa si mis datos, vamos a abrir acá otra data, esta es otra variable, aquí me dijeron que ni siquiera mencione el nombre de investigación, pero bueno, ha sido adaptada porque esta data solamente tenía 48 datos y pedí permiso para adaptarla. Me dijeron, sí, pero no menciones nada. Ya, no menciono nada, pero me sirve a mí, para mi clase. Mira, a ver. Otro de los detalles del SPSS que ahora tú copias, puedes exportar, puedes importar, sí. Voy a ir a un archivo nuevo. Pero también puedo hacer esto, ¿no? Clic derecho, pegar con nombres. Ya está. Acá arriba ya me aparecen los nombres. Antes no me dejaba, ¿no? Robert, claro, Robert. Mira, aquí en el informe, aquí van los datos genéricos del nombre del documento, el nombre de tu instrumento que estás aplicando, el nombre del coeficiente utilizado, si es alfa Cronbach, si es KR20, si es omega. Aquí también, y aquí ya vienen los datos que van saliendo del software. Aquí vas incluyendo los datos que van saliendo en el software. Cuidado con sus audios, por favor. Por ejemplo, acá, ¿qué acabamos de usar? ¿Qué hemos utilizado para evaluar qué cosa? Las variables hemodinámicas ¿de quién? De los pacientes operados de apendicitis. Entonces, ¿a qué te refieres, Edward? No entiendo. ¿Cuáles son mis niveles de confiabilidad? No entiendo tu pregunta. Si tú me dices cuáles son los rangos. Aquí está, ¿no? Si tú te refieres a esto. Mínimo 0.7, ¿ya? Ideal de 0.8 hacia arriba, ¿no? Máximo es 1, pero 1 ya es perfección, ¿no? Si a eso te refieres, ¿sí? Entonces aquí, cuando sale el informe, lo primero que visualizas acá es este índice. Estos son los datos, mira, generalmente, que se evalúan, que se colocan aquí. Voy a ponerlo en paralelo. ¿Ya? Entonces, aquí
esta tablita, si tú te das cuenta, la colocas acá. Este archivo tú lo puedes guardar. Por eso yo les hablaba temprano que se genera otra ventana. Esta ventana es la ventana de resultados. Cuando tú usas otro software, también se generan en algunas otras ventanas o en el mismo software te generan nuevas ventanitas, ¿no? El de aquí te genera ventanas nuevas, pero con un formato nuevo de archivo. Cuando tú haces guardar como, esto de acá genera un SPV. El archivo de datos del SPSS es una extensión SAP, SAV. Entonces hasta ahí me entendiste, Robert, ¿no? Entonces aquí tú vas alimentando los datos de tu documento encontrado. Tú dices, para evaluar, ¿qué evaluamos? Las variables hemodinámicas de los pacientes he utilizado F-Chrombac, que me ha resultado 0.963, y para evaluar cuántos ítems, ¿no? ¿Cuántos ítems se han evaluado? 72. Esos no son los casos, ¿ah? Esos no son los casos. Cuidado, ¿ya? Ah, ya, Fátima, sí. Esta es la ruta. Esta es la ruta. Esta es la ruta. Mira, si tú la visualizas acá, aquí está. Esa es la ruta inicial. Si tú, vamos a suponer, mira, aquí, esa es la ruta inicial. Y tú dices, ¿cómo no me olvido si yo mañana, has comenzado a pasar tus datos, ¿ya? Para todos, ¿ah? Ojo, he comenzado a pasar mis datos. O sea, almacenar, a pasarlos al software o a mi Excel. Entonces, Fátima, Robert, Edward, Héctor, dicen, a ver, saquemos un borrador de la fiabilidad que Rolando hizo ese día, saquemos un borrador. Pero dices, pero de ahí, ¿cómo me acuerdo cuál es la ruta? Para volverlo a ejecutar, fácil, mira. Aquí tienes dos opciones, ¿ya? Que hagas la ruta, ¿sí? Y le haces clic en aceptar. Y aquí, ¿ya? Y aquí te sale, ¿ya? ¿Dónde están mis datos? Ahí está. Y aquí te sale lo que se llama la sintaxis. Entonces tú dices, a ver, mira acá, ve. Registro, dice acá. Registro. Entonces acá te sale la sintaxis. Tú dices, lo copio, esto lo copio. Acá te dice fiabilidad de todas estas variables. ¿Ya? Entonces, y acá te dice lo adicional, ¿no? Si se elimina, todo eso. Lo copias, ¿ya? Así es, Edward, correcto. Así es. Así es, Edward. Sí. ¿Ya? Entonces, lo copias y aquí dice archivo, nuevo, sintaxis. Lo pegas, ¿ah? Lo guardas tu archivo y después tú sigues agregando más filas, porque sigues agregando más entrevistados, más aplicaciones del instrumento. Entonces dice, y ahora, ya, simple, abres tu sintaxis. ¿Te acuerdas que abriste tu sintaxis? ¿Sí? Entonces aquí dice solamente porque puedes tener varias sintaxis. Aquí le haces clic, ¿ya? Cancelas acá, perdón, le hacemos clic. ¿Dónde está mi sintaxis? Y aquí me apareció de nuevo, mira. Aquí me ha ejecutado de nuevo. Mira cuántas veces tengo ejecutado. ¿Ves? Lo tengo 2 veces porque 2 veces lo he ejecutado. O sea, te guardó la ruta y con todas las variables que has incluido. ¿Ya? Con instrumentos válidos. ¿Ya? Lo que estamos hablando es de que, a ver, hay que entender algo, Eduardo. Puede ser confiable, pero con los otros ítems, ¿cómo se genera, no? ¿Cómo se genera esa fiabilidad entre otros ítems? Por ejemplo, te digo algo, Edward, si tú tienes una sola variable, no te genera el índice de fiabilidad. Paso 1. Paso 2, si tú tienes una sola variable,
¿ya? Ok, Víctor, ahorita, permíteme. Si tú tienes una sola variable y esa sola variable tiene el mismo dato, vamos a suponer que de casualidad el peso de todas las personas que tú, si tú eres un nutricionista y estás aplicando un plan alimenticio y ese día, ¿ya? O al final del proceso, tienes un antes y después, por ejemplo, todos pesan, todos así, casualmente todos pesan 62 kilos. ¿Ya? Uno, que no te va a procesar fiabilidad porque no hay más variables. Y dos, que cuando siempre es el mismo dato, no hay variabilidad. No hay variabilidad. ¿Me dejo entender? Entonces, pero si tú, ¿ya? Pides la fiabilidad de los datos recolectados entre el peso, con la estatura, con el índice de masa corporal, puede ser, con la edad, ¿ya? ¿Se puede medir? Sí se puede medir. Se puede medir, ¿sí? Entonces, no estamos diciendo de que la balanza no sea confiable, ¿sí? Lo que estamos midiendo es la fiabilidad. ¿Qué mide esta fiabilidad? La fiabilidad entre respuestas de los sujetos y entre variables estudiadas, ¿no? Y entre variables estudiadas, ¿ya? Entonces, Víctor, Víctor, aquí, en esta tabla, si tú ves en la ruta, si lo vemos en la ruta, ¿ya? Voy a irme a la ruta. Mira. Para todos aquellos que dicen, pero para copiar la sintaxis y si no la encuentro, le haces aquí clic en pegar. Y aquí, en tu archivo de sintaxis, mira, ya me lo volvió a pegar. ¿Se dan cuenta? Entonces, me lo vuelve a pegar, ¿no? Ya está. Eso fue para mostrar el tema de sintaxis que tú puedes repetirlo, repito, guardarlo, ¿no? Aquí tenemos, aquí le haces clic en pegar y automáticamente en tu ventana, si no está abierta la ventana, se abre una ventana y te guarda. Entonces voy a cancelar, voy a minimizar y aquí voy a quitar algunos estadísticos aquí. Ya está. Mira, voy a cortar esto, ¿ya? Aquí le digo aceptar. Mira, Víctor, esta tabla te dice dónde es que se elimina, ¿sí? Este es el ítem, si se elimina, todas estas métricas son nuevas y este es su índice nuevo de fiabilidad. ¿Listo? Esa es la tablita. Bien. Ahora, ¿qué pasa si mi instrumento es ordinal? Si mi instrumento es ordinal, ¿ya? Aquí pasamos por definir que tengo que trabajar con omega, tengo que elegir mis ítems, ¿ya? Que cumplen el requerimiento, elegir adecuadamente donde aparece qué pasa si elimino, aquí, y generarle mi resultado. Y sale acá el código. Este es el código de la ejecución y aquí abajo hay que esperar. Está corriendo, ¿no? Ahí está, ya salió. Mira. Y acá nos dice, ¿no? Omega, ¿sí? Fiabilidad de omega. Y acá nos da, ¿qué pasa si eliminas un ítem? ¿En qué se basa el omega? Se basa en las cargas factoriales. Por eso es que era muy complejo calcularla. Por eso es que es muy complejo calcularla. Tú podrías usar otro software, ¿no? Por ejemplo, hay un software en línea o software libre. Por ejemplo, hay un software libre que puedes usar, ¿no? Que también te da omega, pero ya ahora el software ya te lo da. Puedes usar software libre como R, te da omega, pero antes no lo encontrabas, pues. Yo conozco el SPSS de la versión 6 y no había, ¿no? ¿Ya? Entonces esto, no había el complemento, ¿no? Ahora ya hay el complemento, ya no tengo que usar las otras versiones, ¿no? Las otras plataformas. Entonces ya me ha facilitado mucho.
Sí lo utilizo para otro tipo de análisis, pero para confiabilidad de Omega, muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Resultados coincidentes entre varias plataformas, porque este complemento no lo iba a colocar ni mostrar si no tenía esa respuesta al índice, ¿no? Entonces, depende de tus respuestas. Entonces, aquí te diferencio, mira. Aquí yo te diferencio. Este es un ítem, aquí lo voy a poner. Y aquí hay otro. Mira, este es un, perdón. Este es un cuantitativo. Acá abajo. La presión, la frecuencia cardíaca, la saturación, ¿no? Aquí lo ideal es trabajar con el índice que fue creado para este tipo de variables, que es Cronbach. Aquí es ordinal. Todos estos ítems que tú puedes definir desde tu vista de variables en el software, porque acá tenemos un tipo ordinal, después lo copias y lo pegas, ¿no? Puedes copiar y pegar a todos tus ítems, pegar, todo se vuelve ordinal. Aquí, en vista de variables globales, aquí puedes ver a todas, ¿ya? Aquí tú ves, ¿no? Cada una de las preguntas todavía no está etiquetada, ¿ya? Pero tienen ¿cuánto? Tienen del 1 al 5. Estas son respuestas del 1 al 5. Entonces, estas son de las típicas, desde muy insatisfecho hasta muy satisfecho, ¿no? Desde nunca a siempre, ¿sí? Desde muy motivado hasta muy desmotivado. Entonces, una escala ordinal. Puntajes equidistantes claves, ¿no? En ninguna, Noemí, es un complemento. Es un complemento. Y su interpretación es igual que la utilizas para el Cronbach. Así es, así es. Correcto, Oscar. Entonces, el omega es un complemento. Es un complemento que tú, desde esta opción, ya, la agregas. ¿Sí? Desde esa opción la agregas. Para ítems de tipo ordinal, Jorge. Para ítems de tipo ordinal. O sea, Jorge, te cuento, ¿no? El omega y el alfa y Cronbach pues, tienen la misma edad. Son de los años 70, ¿ya? Pero por facilidad, siempre Cronbach, es más, antes de Cronbach se usaba mucho y solamente se usaba el 2 mitades, ¿ya? Para los que han estudiado psicología, ¿ya? Cuando los que han estudiado psicología, la técnica de 2 mitades era un clásico, ¿no? ¿Ya? Después ya comenzaron a trabajar Cronbach, se adaptó, las varianzas se comienzan a trabajar en el Excel, etcétera. Perfecto, comienza a servir Cronbach, porque se puede trabajar, porque esto es una cifra. Si tú lo ves fríamente, esto es una cifra. Sin embargo, es el código de una variable categórica, solo que tiene un orden. Entonces, como omega era muy complejo de calcular, pues no se tocaba, ¿no? ¿Ya? Porque necesitaban las cargas factoriales. Ante ello, pues el Cronbach ha ido sustituyéndolo en el tiempo, ¿ya? Un buen sustituto. Sin embargo, ahora los software ya lo ofrecen. Y como ya está a la mano, ya se puede utilizar libremente, ¿no? Adecuadamente y correctamente, Jorge. ¿Sí nos entendimos, Jorge? ¿Sí se entendió la explicación? Zoila, nuevamente para que lo visualices acá.
para que lo visualices acá. Aquí está la columna en donde te indica qué ítem eliminar, ¿ya? Si fuera necesario. Acá tampoco es necesario, ¿no? Aquí tampoco es necesario. ¿Por qué? Porque te está diciendo que es muy alto tu índice de fiabilidad. ¿Para qué vas a eliminar a alguien? Se elimina siempre y cuando tú dices, ¿no? Vamos a suponer, soy la, que tú dices, mi índice de fiabilidad me ha salido 0.78, pero yo quiero que sea más alto, ¿ya? Yo quiero que sea 0.82. Si tu asesor te dice, ya déjalo ahí, porque está dentro del rango, ¿ya? Si tu asesor consultando te dice, bueno, hay que eliminar un ítem, y si eliminas ese ítem, acá te dice 0.83, es una decisión que tienes que tomar como investigador. ¿Es relevante, ¿sí?, retirarlo, o simplemente hay que dejarlo porque me mide algo importante? Si no, mi dimensión se va a alterar en puntajes. En puntajes, porque acuérdense que al final, si estoy trabajando con ordinales, tiene una secuencia de puntaje para llegar a un nivel de la variable en la operacionalización, en las técnicas de instrumento de datos. Entonces hay que tener cuidado con eso. A ver qué me dicen acá. Claro, así es, Oscar, correcto lo que tú dices, es justo lo que te comentaba, ¿no? Claro, porque era muy complejo, Milagros, o sea, no es algo que a mí se me ocurra, sino que hasta ahora es complejo hacerlo a mano. Si tú te das cuenta, los Excel estaban medios armados para los pilotos y se sacaba el Chromebook, ¿no? Pero era complejísimo sacar un omega. Yo he sacado, pues, por ahí los omegas por partes con cargas factoriales, pero ayudado del software para comprobar, pero es muy engorroso. Catixa de la Cruz, los criterios son los tipos de respuesta, ¿sí? Los tipos de preguntas, o sea, en una de tus preguntas son de tipo de respuesta cuantitativa y los otros son ordinales para omega. Ahora, si tú me dices, Víctor, ¿se puede usar alfa en datos nominales? No, ¿no? ¿Sí? Si tú me dices nominal, entonces estamos pasando al escenario dicotómico, si te estás refiriendo a ello, por ejemplo, de 0,1, de ahí hay que aplicar algo que se aproxima a Chromebook, que se llama KR20, ¿no? Que es de Kuder-Richardson. Kuder-Richardson. Para eso fue creado, Fátima, así es. Fernando, no estamos todavía entrando al escenario paramétrico y no paramétrico. Es un índice en donde te dice si las correlaciones entre ítems y entre sujetos es la adecuada para decir que es un instrumento de campo recolectado en sus datos fiable, ¿no? Todavía no entramos para saber si los datos son o no son en el camino para usar una paramétrica o no paramétrica. Eso lo vamos a ver de aquí. Este es el primer paso, sí, para el que viene, para el que tú justo me comentas, ¿no? Pero no tiene nada que ver el alfa y Chromebook con el omega, con un tema paramétrico. Sí, eso sí, cuidado ahí. Sí, todavía hay ese paso, hay que pasar por aquí, ¿no? Como quien dice, no entremos por la puerta de atrás, vamos por la puerta de adelante pidiendo el permiso suficiente, ¿no? Eso es lo que te da el índice de fiabilidad, el permiso suficiente para decir, ahora sí, trabajemos los datos. Una vez que tengo el índice de fiabilidad, es importante, ¿ya?, saber qué quiero, ¿no? Saber qué quiero. Quiero hacer un procesamiento. Hay más detalles para conversar ahí, Luis, en cuanto a esto, ya con respecto al KR, ¿eh? Pero sí puedes, le puedo compartir algo ahí.
estos son los más usados, salvo en psicología, que es el más usado es el KR20, ¿no? Cuando el instrumento es dicotómico. Haciendo la salvedad, porque la vez pasada, como que por ahí no se entendió de que el dicotómico pues se utiliza omega. No. Eso es, el dicotómico es del clásico 0-1, ¿ya? Sí, no, verdadero, falso. Hay muchos test que son así. Entonces, ahora hay que saber qué quiero hacer, ¿no? ¿Ya? A ver. Alex, esa es una pregunta interesante. Se suele, ¿sí?, medir primero la fiabilidad general, ¿ya? Y después por dimensiones. Y después factores o dimensiones, para saber exactamente en el factor cómo está su fiabilidad. Cuando es alta, es porque el soporte de las dimensiones le ha dado eso, ¿no? Cuando es baja, podríamos ir a explorarla para saber por ahí qué preguntas, de qué dimensión podría darse, pero aquí es una tabla clave, ¿no? Acá hay una tabla clave, ¿ya? Pero sí se suele, en algunas tesis, en algunas escuelas de posgrado o pregrado, te exigen sacarlo por factor o dimensión, sobre todo cuando estás creando recién el instrumento, ¿no? Eso sí, Alex, mucho te piden acerca de ello, sí. Cualquiera de los dos, Alex, ya sea el Chromebook o el Omega o KR, cualquiera de ellos es el que puedes utilizar, ya sea en factores o dimensiones. No, Edward, ahí hay que tener cuidado. Justo lo que tú me acabas de preguntar, Edward nos dice, el estado civil, la procedencia, se aplica con fiabilidad. Lo que pasa es que recuerden que hay preguntas de control y hay preguntas directas a la operacionalización de la parte abstracta de tu variable, ¿no? La operacionalización es la transformación de indicadores de la abstracción de tu gran variable de investigación. Entonces, cuando tú haces ello, ya puedes tener variables de control, pero tus variables claves, esas son por las que pasan por la fiabilidad, no las básicas de control, ¿no? Hay otros detalles, Edward. Hay instrumentos que no pasan por índice de fiabilidad, te cuento, por ejemplo, ¿ya? Pero sí por validez de expertos, sí por validez de expertos, pero ahí sí te piden pues como mínimo unos 5 expertos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquellos instrumentos que no son cuantitativos, sino que son nominales, otras preguntas son ordinales, otras preguntas son cuantitativas, otras preguntas son entonces, ahora sí, ajá, ¿ya? Entonces, lo que se necesita es pasar sí por validez de varios expertos y comparativamente escenarios donde se hayan utilizado de fuente fiable el tema de esa instrumentación, ¿no? Por ejemplo, el otro día asistimos a una sustentación de una tesis de marketing político y su cuestionario era, no es la clásica que las preguntas tienen del 1 al 5 de respuesta, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo mides una fiabilidad? ¿No? Entonces, el tema es hacer el seguimiento y que se haya pasado por el proceso, se haya hecho un trabajo de campo y se haya hecho una supervisión adecuada, y todo ello tiene que darse en el trabajo, pero es más pesado, ¿eh? Es más pesado. El índice omega es confiable, también igual, el mismo rango, Oscar Vegaso. Fátima, depende, pues. Por ejemplo, Fátima nos pregunta si el desempeño docente debe utilizar el F-Chromebook. Depende, pues, ¿no? Yo te puedo decir, depende, porque si mi desempeño está medido en indicadores de forma de puntaje, ¿ya?
que tú me midas con Power BI, por ejemplo, el tema de todos mis indicadores, ese es un formato. Y el otro formato es de que al estudiante le apliques un cuestionario de 0 a 10, ¿no? Que marque una respuesta, ¿no? Entonces ahí tienes un tipo ordinario y donde le evalúas todas sus áreas. Entonces es diferente, ¿no? Y ahí vamos. Entonces, cuando yo ya tengo mi fiabilidad resuelta, y si no la tengo resuelta hay que revisarla para ver algunos detalles. Vamos por acá. Cuando yo ya tengo ello y quiero hacer ciertas pruebas que yo necesito, ¿no? Aparte de hacer la parte descriptiva, de repente quieres hacer promedios, tus tablas clásicas, tus tablas bidimensionales, unidimensionales, pero ya quieres hacer una prueba de hipótesis, porque tienes que probar la hipótesis de la investigación, de tu tesis. Entonces, ya, que tienes que hacer la prueba de normalidad, ¿ya? Para saber en qué camino recorrer con respecto a las pruebas a elegir. Entonces, hay pruebas para datos que tienen distribución normal y para datos que no tienen distribución normal. Entonces, ¿dónde vamos a ir en la ruta? A seleccionar las variables que tú estés interesado en trabajar, ¿ya? Las variables que estés interesado en trabajar y le mides su normalidad, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy aquí en la base de datos que les comenté hace unos minutos, y quiero medir la fiabilidad, por ejemplo, perdón, la normalidad de la presión diastólica y sistólica, ¿ya? Por ejemplo, entonces yo digo, que me voy a analizar estadística descriptiva, y en esta ruta de explorar, ¿ya? Y en esta ruta de explorar, tú eliges las variables que deseas en ese momento evaluar, porque a veces ponerlas todas en contexto te como que marea, ¿no? ¿Ya? Entonces tú dices, a ver, vamos a ver si la presión, queremos saber si la presión es la misma en todo el momento que se ha hecho, ¿no? Se ha hecho las evaluaciones. Entonces, ¿cuántas presiones medidas tienes? Tienes esta cantidad, ¿no? Entonces tú puedes elegirlas, ¿ya? Pero dices, pero eso es en general, pero yo lo quiero por el tipo de anestesia que se le aplicó. Entonces, esta variable grupos, donde acá vemos el tipo de anestesia que se aplicó, también la tengo por aquí. A ver, grupo, clic derecho, eso es lo bueno que te da el SPSS, la información, y acá te dice el fentanilo y el midazolam. Entonces puedes usar la que ya está codificada o puedes usar la que todavía no se codifica, porque acá sí te permite usarlo sin ningún problema. Sobre todo que te facilita. ¿Quién por ahí levantó la mano? Me parece. ¿No? ¿Nadie? ¿Alguno levantó la mano? No, ¿no? Ya. Entonces aquí, si tú de manera puntual quieres la normalidad, te vas a ir directamente a gráficos y le pides gráfico de normalidad con pruebas. Pero tú podrías pedirle un diagrama de caja, ¿no? Un histograma, un diagrama de tallo y hojas. Si no es el fin de tu búsqueda y solamente el fin de tu búsqueda es gráfico de normalidad, elige gráfico de normalidad. En estadísticos pasa lo mismo. Si no es tu fin que te presente datos descriptivos, ¿ya? Con datos de intervalos de confianza, con algunas métricas como la simetría, la kurtosis, etcétera, ¿ya? Entonces, si no es tu fin, solamente acá le dice gráficos. Pero si sí deseamos ambos, lo dejas ahí. Pero si tú eliges solamente estadísticos, no te va a salir de normalidad. Ten cuidado, ¿ya? Entonces, o eliges gráficos o eliges ambos.
Ojo, sí, porque yo estoy buscando la normalidad. Entonces aquí, aceptar. Y aquí hay que tener cuidado con el criterio. ¿Ya? Aquí hay que tener cuidado. Ahí está. Ya está. Aquí me da un poquito de resultados descriptivos. Así es, Alex. Es la aproximación que te hace basados en ceros y unos. Cuando se trabaja KR, trabajas con P y 1 menos P. Entonces el P está asociado a los unos y el 1 menos P a su complemento, ¿no? Eso es lo más cercano que te da el KR20 en el SPSS. ¿Ya? Entonces, al margen de los datos, como les decía, de los datos descriptivos, ¿ya? Que son muy ricos acá, y ya te los da, si te das cuenta, por separado, ya te los da por separado, ¿ya? Te genera una super tabla, ya depende de ti editarla para hacer una buena presentación. Aquí nos vamos a detener a hacer la prueba de normalidad. ¿Por qué? Porque aquí la hipótesis es importante. ¿Cuál es la hipótesis? Espérate para borrar aquí, ahí está. La hipótesis es, en general, que los datos siguen una distribución normal. ¿Ya? Y aquí, en la hipótesis alternativa, que los datos no siguen una distribución normal. Ya está. Tú puedes elegir un nivel de significancia, y aquí viene otro detalle típico de las investigaciones en tesis, ¿no? Te dice, ¿usas el 5%? ¿Usas o puedes usar? Entonces yo cuando tengo mis tesistas les entrego el documento sustentatorio donde te dice que el nivel de significancia lo elige el investigador y que la recomendación está entre 1 y 10%, ¿ya? Y no es lo que dicen todas las tesis, lo que pasa es que la costumbre es lo que encontré en otra tesis, ¿no? O lo que me dijo un asesor, 5%, dicen. No, no funciona así. El nivel de significancia es el error que está dispuesto a asumir el investigador, ¿no? Ya ese es el error tipo 1. Entonces hay que tener cuidado. Les puedo compartir los documentos, los artículos donde sustentan eso, ¿no? Y veamos. Entonces aquí yo puedo utilizar, ¿ya? Un 1%, ¿sí? Un 3%. Vamos a usar 3%. Me pongo exigente en mi prueba. Entonces, este nivel de significancia, ¿ya? Yo lo voy a comparar, ya este error tipo 1, yo lo voy a comparar con una probabilidad que me ofrece el SPSS, pero dependiendo de qué tipo de prueba voy a usar. Entonces aquí viene la discusión. Y hay varios artículos que dicen, no, pero es 30, pero es 50. ¿Qué cosa? ¿No? ¿Qué cosa es 30 o 50, Rolando? Por favor. La cantidad de la muestra. Te dice, para hacerle una mención, que no son las únicas pruebas de normalidad. Cuando tú puedes correr otras pruebas de normalidad en otros tipos de datos, por ejemplo, para series de tiempo, usas Anderson-Darling, comparas con Harke-Vera, esa es otra prueba de normalidad que puedes usar en tipos de datos para series de tiempo, por ejemplo, ¿ya? Pero cuando estás aquí, cuando estás acá, tienes Kolmogorov, Smirnov y tienes el Shapiro-Wilk. Entonces, ¿cuándo uso Kolmogorov-Smirnov? Primero, que mis datos deben estar por lo menos en una escala intervalar, ¿ya? Es lo ideal, o de razón, y que mi muestra, yo utilizo mucho este criterio, que sea mayor o igual a 30, y mi muestra menor que 30.
Entonces, por ahí me podrían decir, no, pero yo he encontrado un autor, cuidado con el autor que encuentras, siempre revisa la revista, el nivel del cuartil en el cual está ese artículo científico, porque hay algunos que sí mencionan esto, ¿no? ¿Ya? Sobre todo en libros de psicometría. Yo más me sustento siempre en libros de estadística, ¿no? ¿Sí? Yo más me sustento en libros de estadística y ahí está mi sustento, ¿no? ¿Sí? Y si el libro de psicometría lo escribió un estadístico, fenomenal. O tiene el soporte, ¿no? A veces aparecen varios autores y los revisas, ¿ya? Hasta ahí, sí, Mayumi, estuvimos claros con el cuál usar. Entonces, si yo me refiero aquí, entonces ahí voy a... ok, no te había leído. Me voy a centrar en Kolmogorov. Si yo me centro en Kolmogorov, mira, haciendo una revisión muy rápida, yo me doy cuenta, solamente voy a encerrar los que sí son normales, por ejemplo, ¿no? 1, ¿sí? 2, ¿ya? Puedo seguir bajando, se van a mover acá mis círculos, ¿ya? Puedo seguir bajando. Aquí. Ya está. 2, solamente 2. Ahí está, ahí lo voy a borrar acá. Perdón, a ver dónde está. Ahí está. Esto lo voy a borrar y lo voy a encerrar nuevamente en el círculo. A ver, espérate que no me sale. Ya, ahora sí. Entonces, me fijo en esta columna, porque ya sé que voy a usar Kolmogorov. Me fijo en la probabilidad asociada al estadístico de prueba. ¿Cuál es el estadístico de prueba? Esto es el estadístico de prueba, esta columna. Y aquí tengo que esta variable y esta variable, ¿ya? Con esas dos, y en este tipo de, ¿ya? Son normales. ¿Por qué? Porque, ¿qué me dice aquí el escenario? Que si la probabilidad es menor que el nivel de significancia, ¿ya? Procedemos a rechazar la hipótesis nula. Entonces, en los que están encerrados en el círculo, ¿ya? No es menor. Por lo tanto, en este escenario de la presión sistólica en el minuto 15 y en el minuto 2:40 con la anestesia de midazolam, los datos son normales. En el resto de escenarios, no lo son. En el resto de escenarios, los datos no son normales. Entonces, ¿eso para qué me sirve? Para determinar el tipo de pruebas que voy a usar. ¿Por qué? Definitivamente, basta con que uno no sea normal, ¿ya? Basta con que uno no sea normal para que tú digas voy a trabajar con estadística no paramétrica. Entonces ahí viene el gran escenario, ¿no? ¿Cuál es el gran escenario? Que si yo estoy en un escenario cuasi, ¿no? O estoy en un escenario pre, ¿ya? Basta con que uno de tus grupos no tenga normalidad, no tenga datos normales y tú tengas que seleccionar la prueba no paramétrica. ¿Por qué? Porque si los datos son paramétricos, en el cuasi experimental deberás usar la prueba T. Pero si es el caso no paramétrico, deberás usar Umen-Whitney. Si es preexperimental y es paramétrico, pues deberás usar la prueba T. Pero si es no paramétrico, deberás usar Wilcoxon. Si son dos grupos, ¿qué pasa cuando ya estamos en el escenario de más de dos grupos? Entonces ahí cambia, ¿no? Ya no son esas pruebas. Entonces, la prueba de normalidad es importante porque me define qué tipo de pruebas posteriores para la hipótesis, para comprobación de hipótesis, voy a utilizar. ¿Se entiende la prueba de normalidad ahí?
vamos a hacer otro ejemplo, ¿les parece? Mira. Para los que desean, pueden tomarle pantalla, ¿no? Sí, sí, por ahí les sirve un poquito. Voy a borrarlo. Lo borro en 3, 2, 1. Mira, ahí está. Voy a abrir otra data. Vamos a abrir aquí esta data. Esta es una data que está en SPSS, ¿ya? Esta es una data que se llama demo, que tú la buscas cuando tú instalas el SPSS, ¿ya? En abrir datos, te aparece el detalle de samples, ¿no? O sea, donde tú lo instalas. Pero Fátima, depende, pues. Ahorita te hago un ejemplo que te vas a dar cuenta, ¿ya? No te preocupes. Pero ahí depende, pues, porque ¿para qué necesito, no? Ahorita te lo voy a explicar. Después del receso voy a explicarte, te lo voy a explicar con mi tesis, ¿ya? Lo que me acabas de consultar te lo voy a explicar con mi tesis. Entonces yo les decía que todos los datos de los ejemplos, tú los puedes encontrar en donde se instaló el SPSS. Y acá dice samples, ¿no? En español. Y acá están todos los archivos. Eso lo tienes siempre, la versión de prueba, todas las versiones siempre van con sus archivos de muestra. Y acá hay un archivo que dice demo. El original, el de acá, ¿no? Esto ya son las variantes. Entonces, ese es este archivo, ¿ya? Por si acaso, no van a empezar no, el profe nos ha mostrado Rolando nos ha mostrado una data que es del SPSS y no lo menciona. Siempre es importante mencionar. Entonces, aquí voy a hacerle la prueba de normalidad, ¿ya? A los ingresos, ¿ya? A los ingresos, y aquí revisamos qué significa, y al precio del auto principal. Este es un precio de auto, ¿ya? Y lo puedes visualizar acá en la vista de variables. Por eso es importante el tema de la edición. Tienes los ingresos y el precio del auto. Entonces, aquí rápidamente, cuando yo me olvidé la ruta, ¿ya? y quiero repetir lo último que hice, entonces acá hay un cuadro de diálogo que te permite sacar rápidamente lo último que has hecho, ¿no? Dices explorar, ahí estaba la normalidad, ajá. Entonces, ¿qué más? Por ahí puedes decir el ingreso y el precio. Nada más, ya está. Si lo quiero así, si yo lo quiero por alguna variable de clasificación, por hombre y mujer, ¿no? De repente, ya por una variable categórica, tú la eliges. Ahorita lo vamos a hacer global. Solamente quiero la normalidad. Gráficos, solamente quiero normalidad. Y aquí gráficos con normalidad. Continuar. Entonces ahí, no sé si alguien lo está haciendo de repente, si ya se ubicó en la data, si lo está haciendo me avisa para repetir la ruta y encantado, ¿eh? Entonces aquí tú puedes elegir, porque de nuevo puedes elegir pegar, ¿ya? Pegar ahí está, ¿ve? ¿Ya? ¿Qué quieres pegar ahí? Quieres pegar el tema de la normalidad, ¿no? Entonces lo puedes ejecutar directamente, lo ejecutas o simplemente le haces clic. Ah, claro, Juan. Sí, mira, ahorita repetimos, aquí, abrir, y en tu máquina, donde se ha instalado, porque siempre se instala en esta ruta, mira, en C, en Program Files o archivos de programa se llaman en otras máquinas, ¿ya? No el de aquí, ¿eh? Este no, el de acá. Doble clic en archivo de programa y te vas a IBM porque esa es la carpeta que se crea cuando tú instalas. IBM, SPSS, estadística,
la versión que estás usando ahorita. Y acá dice muestras, ¿no? Acá dice muestras. Le haces doble clic y acá te aparecen todos los idiomas y le dices Spanish y aquí busca demo. Aquí busca demo. Esa es la data. Ya, para que se guíen. Para que se guíen ahí la data. ¿Sí? ¿Lo ubicaste? Cuéntame. Cuéntame, Jorge. Bueno, te comento que se está grabando. Así es, Jorge. Te comento que se está grabando. Juan Manuel, sí lo encontraste, ¿no? Entonces, decía rápidamente que aquí en analizar estadística descriptiva, explorar, voy a analizar la normalidad de estas dos variables, elegí las dos variables, solamente elegí gráficos, los gráficos de normalidad, y solamente he elegido aquí la opción de gráfico. No quiero ningún estadístico descriptivo, ninguno de ellos, ¿no? Entonces aquí aceptar. Y si te das cuenta, mira, ya, ya me salió, cuéntame que te pasó lo mismo, y ya ni siquiera te dio Shapiro Will, ¿no es cierto? ¿No? Ni siquiera nos dio Shapiro Will, ¿no? Y nos dice que los datos basados en la prueba, basados en nuestra prueba, a ver, espérate que salga el lápiz, basado siempre en la prueba, aquí puedes, la primera va a ser pues que los ingresos tienen distribución normal, y aquí en la hipótesis alternativa, que me dice lo que estoy probando, ¿no? Siempre es importante conocer qué estoy probando, ¿no? Los ingresos no tienen distribución normal. Entonces aquí, con un nivel de significancia, cualquier nivel de significancia, le voy a poner 0.01, 1%. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Mi probabilidad es aproximadamente 0. No es 0, es aproximadamente 0. Es bien pequeñito, es muy cercano a 0. Tiende a 0. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Se rechaza. Rechazar la hipótesis nula, así como lo que les había contado hace rato. Entonces, eso pasa para los dos. Yo he hecho el ejemplo para los ingresos, pero para el precio del auto también pasa lo mismo. Entonces, solamente te aparece Kolmogorov. ¿Por qué? Debido a que la gran cantidad de datos. Debido a la gran cantidad de datos. O sea, ni siquiera le da opción a la persona que está haciendo la prueba para decir debate entre Shapiro Will con Kolmogorov. No, por la gran cantidad de datos ya Kolmogorov. Y lo aplica directo. Lo mismo ha pasado con el precio. ¿Ya? ¿Se entendió ahí con el segundo ejemplo? ¿Se entendió con el segundo ejemplo? Hola. Estamos... Juan, ¿te salió? Espero que lo hayas ubicado ahí. Si no, cuéntame, ¿eh? Cuéntame qué dificultades hubieron. Ana Lucía, ¿tienes la data? ¿Tienes la data, Ana Lucía? ¿La pudiste abrir? No, Jorge. A ver, Jorge. Entendamos algo. ¿Ya? Entendamos algo. Voy a borrar todo esto que dice acá. A ver. Voy a borrar todo esto. Voy a... Espérate, vamos acá. A ver, vamos aquí.
A ver, a ver. A ver, mira. A ver, antes de... Mira, los niveles de significancia, ¿ya? Los niveles de significancia, en este caso, alfa, es el error tipo 1, es un valor que tú estás dispuesto a asumir y que se recomienda y que tú lo puedes asumir entre 1 y 10% recomendado, pero no es que 5% sea el único que puedes usar. Paso 1. El valor que se compara, ¿ya? El valor que se compara con este nivel de significancia es el SIG que sale en el SPSS. Entonces, si nos remitimos a la sigla, esta SIG, ¿ya? Que esta es la probabilidad, esto es una probabilidad asociada a su estadístico de prueba, ¿ya? Entonces decimos que si la probabilidad es menor que ese nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula. Entonces yo me voy a ir a la tabla. Mira, yo me voy a ir a la tabla. Aquí en la tabla yo obtuve estos resultados. Voy a recortarlo. Ya, me voy aquí, lo pego. Ahí está. Entonces, yo visualizo acá. Yo tengo una hipótesis que probar. Esa hipótesis, primero la hago para los ingresos. Y digo, los ingresos tienen distribución normal. Y en alternativa, los ingresos no tienen distribución normal. Entonces, con ese alfa que yo planteé de 0.01, que es 1%, entonces yo comparo. ¿Comparo a quién? Estos son los resultados de los ingresos. Entonces, ¿cuánto sale su probabilidad? Su probabilidad tiende a 0. Entonces, ¿es menor que este alfa? Sí. ¿Qué pasa? Se rechaza. La hipótesis nula. Entonces, por principio de hipótesis, ¿tú qué buscas en la prueba? Si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, ¿qué decimos? Que se concluye que con este nivel de significancia los ingresos no tienen distribución normal. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? ¿Ahí se entendió más? Entonces hay que... Ajá, ya. Claro, en lo que corresponda a Milagros, porque por ejemplo yo acabo de evaluar si los ingresos del hogar en miles no tienen distribución normal. Entonces tú me dices, ¿pero qué prueba debo hacer ahí? ¿No? ¿Ya? Requisito, ¿sí? Requerimiento. Si yo tengo una muestra y tengo una variable cuantitativa y quiero hacer una comparación de mis datos con respecto a una métrica determinada, y si los datos son normales, puedo hacer una prueba de media poblacional. Pero si mis datos no son normales, yo me debo inclinar con una prueba de signos donde trabaja con la mediana. O es una prueba no paramétrica. ¿Sí, Milagros? ¿Ya? Entonces, eso sí tengo una muestra. Si tengo dos muestras, puedo utilizar otro tipo de... Vamos a ir a un receso. Vamos unos 15 minutos, por favor, ya, a un receso y seguimos. Ya, vamos a un receso. Seguimos en 15 minutos, por favor.
you